Estás escuchando un podcast del Museo Municipal Florentino Ameguino de la ciudad de Bolívar, provincia de Buenos Aires, Argentina, sobre el contexto de la fundación de la ciudad junto al informe del agrimensor Rafael Hernández. Cuando el 2 de marzo de 1878 se clavó la estaca fundacional del partido de Bolívar, presidía la República el doctor Nicolás Avellaneda. Bajo la consigna de Alberdi, gobernar es poblar, Avellaneda había promovido en 1876 la sanción de la Ley de Inmigración, conocida como Ley Avellaneda, que aparecía como una promesa interesante de tierras y trabajo para los campesinos europeos, y en pocos años duplicó el flujo inmigratorio. La disminución del presupuesto, la suspensión de la convertibilidad del papel moneda a oro, la rebaja de sueldos y los despidos de empleados públicos son algunas de las medidas que Avellaneda enfrentó durante su mandato debido a la crisis desatada a fines de la presidencia de Sarmiento. En otro orden, el gobierno de Avellaneda, a través del ministro de Guerra Adolfo Alsina, había impulsado una campaña al entonces denominado Desierto, para extender la línea de frontera hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. El plan de Alsina era levantar poblados y fortines, tender líneas telegráficas y cavar un gran foso, conocido como la Zanja de Alsina, con el fin de evitar que los indios se llevaran consigo el ganado capturado. Pero murió antes de concretar su proyecto. Fue reemplazado por el general Julio Argentino Roca, quien aplicó un plan de aniquilamiento de las comunidades indígenas a través de una guerra ofensiva y sistemática. La llamada conquista al desierto enalteció la figura de Roca frente a la clase dirigente de la época y significó la apropiación por parte del Estado Nacional de millones de hectáreas que serían distribuidas entre una minoría de familias vinculadas al poder. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, la gobernación de Carlos Casares estaba llegando a su fin. El 1 de mayo de 1878 debía hacer entrega del gobierno a Carlos Tejedor, que había resultado electo por la Asamblea Electoral de febrero de ese año. El gobierno de Casares coincidió con la grave crisis económica nacional, que repercutió seriamente en el presupuesto provincial. Sin embargo, no se interrumpió el progreso de la provincia porque mantenía intacta su riqueza privada y el optimismo que caracterizaba a su población con respecto al porvenir. Los ferrocarriles, que pertenecían a empresas a las que no afectaba el descenso del presupuesto, continuaron extendiéndose. En 1878, año en que se funda Bolívar, se inauguran diferentes líneas que conectan gran parte de la vasta extensión provincial. Estos avances del camino de hierro sobre la Pampa permitían la ocupación rápida del territorio, estableciéndose nuevos poblados comunicados entre sí. Ya no era necesario atenerse solamente a la marcha lenta de las carretas. En ese contexto, el 24 de octubre de 1877, el Congreso Provincial promulga la ley número 1136, que crea el Partido de Bolívar, autorizando a ubicar el pueblo cabecera bajo la denominación San Carlos, en el lugar donde estaba emplazado el fortín del mismo nombre. Además, se autoriza al Poder Ejecutivo a invertir hasta 200.000 pesos moneda corriente para los gastos que demande la conformación del pueblo y se comisiona al agrimensor público Rafael Hernández para que proceda a la ubicación, delineación y amojonamiento. También se nombra una comisión de primeros vecinos y un juez de paz para que intervengan y den cumplimiento a la ley. Escuchamos a continuación el informe presentado por el agrimensor Rafael Hernández al Departamento de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, enviado 4 meses después de haberse concretado la fundación. Buenos Aires, 23 de julio de 1878. Señor presidente del Departamento de Ingenieros de la provincia, habiendo terminado la comisión que el excelentísimo gobierno de la provincia se sirvió confiarme en noviembre del año pasado para ubicar, delinear y amojonar el ejido y pueblo de San Carlos,
cabeza del partido de Bolívar, vengo a dar cuenta a ese departamento de la manera como he desempeñado mi cometido para que, si mereciere su superior aprobación, se sirva prestársela y elevarla a conocimiento del excelentísimo gobierno. Me puse en relación con los señores de la comisión nombrada por el gobierno, entrevistándome con el señor Martín Berraondo, nombrado presidente de ella y subdelegado en la capital, con el fin de acordar todo lo concerniente al respecto, organizar los elementos que eran necesarios y arbitrar los recursos a fin de que nada nos faltara en aquellas comarcas desiertas para fundar un pueblo, al que se consideraba que afluiría una abundante población y que se desea fundar con arreglo a los mejores datos que la experiencia suministra en nuestro país. El gobierno nacional proporcionó algunas carpas y 8 fusiles Remington. El de la provincia proveyó de fondos y se hicieron 500 mojones para las chacras de Urunday y Quebracho, uniformes en su forma y tamaño con el objeto de evitar sustracciones y poder perseguir fácilmente a los que intentaran sacar alguno, al mismo tiempo que permitieran poder colocar en ellos la marca del propietario. Se construyeron además 1.800 mojones de hierro para los solares de las dimensiones siguientes: 50 centímetros de largo por 17 milímetros de diámetro y 3.800 de madera de 50 centímetros de largo por 5 centímetros de grueso en cuadro, los cuales eran de pinotea, empapados en alquitrán hirviendo para que, enterrados, ofrezcan mayor resistencia a la humedad. La organización y preparación de todo esto nos demoró hasta el 26 de enero, en que salí de esta ciudad para 25 de mayo, y el 30 del mismo salimos de aquel pueblo con todos los elementos: 20 soldados de policía, los empleados, mis ayudantes y algunos vecinos, un carro y una jardinera, habiendo despachado anteriormente las carretas con los mojones. Al segundo día pasamos las últimas poblaciones, que son los toldos de relinqueo en los campos de la Verde, y desde aquel punto tuvimos por delante el más completo desierto. El día 3 de febrero llegamos al Fortín San Carlos, habitado solo por un sargento y 3 soldados, el que según los datos del departamento debía estar fuera de propiedad particular. Pero después de varios días de recorrer los campos, habiendo hecho llamar hasta desde puntos lejanos a las personas más conocedoras del paraje, sus informes fueron tan contradictorios que me pusieron en la mayor perplejidad. Pero me pareció descubrir que el terreno en el que está ubicado el fortín era de propiedad particular. En tal virtud bajé al departamento en febrero, el que me suministró nuevos datos e instrucciones, indicándome que si resultaba lo que yo preveía, esto es, hallarse el fortín en propiedad particular, hiciera la ubicación en terreno fiscal, aunque fuera distante del indicado fortín. Con estos datos, aunque después de mucho trabajo, logré encontrar el mojón esquinero divisorio de los campos de don Joaquín y don Manuel Romero, don Pablo Landó y don Ernesto Pinto. Este mojón, como los demás que después se encontraron, no han sido avalizados por carecer de los puntos fijos a la vista, ni tampoco eran conocidos por ninguno de los que habían habitado el fortín que se pobló después de la mensura, aunque solo dista de él menos de 30 cuadras. Fijado así mi punto de arranque en la línea divisoria del campo de los Romero, continué prolongando dicha línea con rumbo sud, 45 grados, 4 minutos oeste, en la cual encontré mojones y coincidiendo mi línea con exactitud en la mayor parte de ellas. Estos mojones, como todos los demás, son mogotes de tierra de 1 metro de alto por 1 o 2 de diámetro más o menos. Varios días fueron invertidos en esta operación, recorriendo una extensión de 4 leguas a la redonda más o menos, y empleándose 15 o 20 hombres a distancia de 3 a 4 cuadras uno de otro, para poder apreciar a golpe de vista los accidentes del terreno. Puedo afirmar que en toda esta extensión no se encuentra ningún paraje aparente para el pueblo, por ser los campos, en su mayor parte bajos, y muy quebrados y abundantes en médanos y cañadones, lo cual, sobre no ofrecer ninguna ventaja, haría su acceso muy difícil por los caminos que pudieran trazarse. No vacilo en afirmar que el único punto aparente es el que he elegido. Unánime fue a este respecto la opinión de numerosas personas que lo vieron, contándose entre ellas el miembro de la comisión fundadora, don Marcelino Dabel, y el delegado de ella, don Pedro Duval. El 2 de marzo quedó definitivamente fijado el punto,
pero el mal tiempo impidió empezar los trabajos hasta el 8 del mismo, en que tracé las líneas necesarias para relacionarlo con la base. Deseaba no separarme de la fórmula que el departamento me había dado y conservar la regularidad del plano proyectado por él. Aunque venciendo algunas dificultades, he logrado completamente este propósito. Aguas. La calidad de las aguas no puede ser mejor. No solamente es potable y depurada de sales y otras sustancias minerales, sino que nada deja que desear para su uso, pues disuelve perfectamente el jabón y es límpida como la mejor de manantiales. La profundidad de los pozos hasta la napa vertiente está en relación a la altura del terreno. Tierras. La calidad del terreno asegura una producción abundante para legumbres y cereales, muy principalmente, pues es tierra negra, suelta, arenosa y conteniendo cantidad de humus. Lagunas. Se encuentran algunas, pero solo pueden considerarse permanentes las acollaradas, pues las otras, aunque tienen igualmente un fondo de tosca, no resisten una larga seca por razón de su poca profundidad. Las acollaradas serán un gran recurso para el municipio, toda vez que sus autoridades no las enajenen reservándolas para propias. Este punto es el único donde encontré agua cuando partí en febrero de la laguna Pichicarué, Fortín San Carlos, y tuvimos que mantenernos cavando pozos y jagüeles hasta que llegó la estación de las lluvias. Comunicación. Tan luego como se sale de los toldos de Ralinqueo, el camino al Fortín San Carlos se dirige al sudoeste próximamente y va a parar por el antiguo Fortín Quenehuín. Esta comunicación no solo es mala para el tránsito por ser campos que atraviesa demasiados blandos y fangosos, sino que describe una gran curva que aumenta la distancia en 3 leguas aproximadamente. Yo he trazado una huella partiendo del punto indicado, con rumbo sud, 12 grados oeste magnético, más o menos, que va por campos altos y firmes, pudiendo considerarse como la cuerda del círculo que el otro forma. A propósito de esto, creo que no sería inoportuno poner en conocimiento del departamento un error que se ha cometido en el plano del Ministerio de Guerra, haciendo figurar al Quenehuín como a 6 u 8 leguas a la izquierda del Fortín San Carlos, siendo así que se halla como a 3 leguas a la derecha, según dejo indicado. Estadística. El 25 de febrero llegué a aquel punto, dejando a la espalda 10 u 11 leguas despobladas, y teniendo por delante y a los costados el más completo desierto. El 26 de mayo, a los 3 meses justos en aquellos campos que apenas habían sido hallados por la planta del cristiano, se levanta una población laboriosa y llena de esperanzas en su porvenir. Puntos de relación. La ubicación queda relacionada, como se ha visto, con el Fortín San Carlos, el que se halla ubicado en la orilla oriental de la laguna oeste de las 3 que forman el sistema de las lagunas llamadas Pichicarué, y además se relaciona con el Fortín Cabeza de Buey, el cual dista a 4.800 metros. Dios guarde a usted muchos años. Firmado Rafael Hernández. Este 2 de marzo de 2024 se cumplen 146 años de la fundación de la ciudad de San Carlos de Bolívar. Por tal motivo, desde el Museo Municipal Florentino Ameguino difundimos este documento histórico textual que es, ni más ni menos, que el informe escrito por Rafael Hernández y enviado al presidente del Departamento de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires el 23 de julio de 1878. Como una forma de rescatar del olvido y de traer a la memoria aquellos acontecimientos, los invitamos a compartir este podcast.